Buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio de Emprende Más. Mi nombre es Alejandro Galarza Berkovich. Tengo el honor de coordinar la iniciativa filosófica y el día de hoy, como todos los miércoles, nos reunimos para escuchar con respecto de un tema que busca enlazar a la teoría con la práctica. El espacio de Emprende Más es un espacio complementario de nuestro curso principal de gestión de proyectos para emprendedores. Y como sucede con nuestra propuesta principal, buscamos a los mejores expertos para que todos los miércoles nos ayuden a aterrizar los conceptos que aprendimos en acciones concretas, fundamentándose en su experiencia personal. Este espacio busca también ampliar el conocimiento recibido y potenciarlo de tal manera que siempre exista más de una sola voz. Quiero comenzar por agradecer a todas las personas que hacen posible este espacio. Quiero comenzar por agradecer a las personas que colaboran en Filosófica, a Pablo Vargas, a Carlos Jaramillo y a Jaime Chávez, que son aquellas que trabajan muy duro detrás de la cámara para traer a ustedes todos los miércoles y todos los sábados esta propuesta formativa virtual. Quiero agradecer también a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien a través de su Facultad de Ciencias Administrativas y Contables también se ha sumado en este esfuerzo y nos apoyan con el trabajo de 3 personas que están dedicadas a atender las inquietudes y a manejar el chat estos 2 días. Quiero también agradecer al Estudio Jurídico Vargas y Asociados, a partners consultores, quienes también contribuyen con su experticia tanto en el área de derecho como en el área de finanzas y economía, en este caso. Y a ustedes por formar parte y vincularse de esta iniciativa que estamos proponiendo. El día de hoy tenemos un espacio súper interesante. Colaboramos con Lorena Saavedra y presentamos el tema del emprendimiento en la transición a la economía circular. Lorena buscará transmitir más de una década de formación y experiencia en una hora de trabajo. Abordará los principales conceptos que un emprendedor deberá tener claro con respecto de la economía circular y las ventanas de oportunidad al emprendimiento que ésta puede crear. Quisiera tratar de generar este ejercicio que todas las semanas se me complica un poco, pero que es muy importante, y es el de resumir el currículum de Lorena. Ella es experta en economía urbana, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es Master of Science en estudios de planificación urbana y regional del London School of Economics. Trabajó en el Banco de Desarrollo del Ecuador, donde llegó a ser gerente de división de programas y productos. Ha sido asesora ministerial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y asesora del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Paralelamente se ha desempeñado como titular de la Cátedra de Economía Urbana, tanto a nivel de pregrado como de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente ella es asesora de movilidad urbana sostenible para los programas Euroclima y Ciudades Intermedias Sostenibles de la GIZ. Con esto yo quisiera dar Mil disculpas con todos, parece que Alejandro se quedó con un problema técnico. Continuemos con la exposición, por favor, démosle paso a Lorena Saavedra con el tema de la economía circular, por favor. Es difícil darle un gran aplauso, pero por favor hagámoslo desde la de nuestras pantallas. Lorena, eres bienvenida, puedes continuar, gracias.
¿Aló? Sí, Lore, estás con audio. Sigue, por favor, continúa. Ya, Ahora te doy perfecto. video. Muchísimas gracias. Em, bueno, voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, Lore, está todo bien. Bueno, buenas noches, muchísimo gusto con todos. Qué lindo compartir este espacio esta noche aquí. Agradezco la invitación a Alejandro Galarza y también les felicito por esta iniciativa tan linda que tienen a través de Philosophical. Bueno, el día de hoy yo quiero empezar primero haciendo una aclaración a modo de disclaimer, y es que contarles que pese a que soy economista, no estoy aquí para compartir con ustedes ningún tip sobre gestión empresarial, sino que más bien mi idea es compartir cosas completamente distintas, pero igual de relevantes a mi juicio para los emprendedores. Entonces yo quiero que al final de esta charla ustedes se queden con 3 mensajes que considero claves. El primero, que ustedes entiendan por qué la economía circular no es simple moda, no es una frase bonita que hemos estado escuchando en la mente, sino que es un asunto realmente importante. Y en ese contexto, ¿por qué las ciudades son espacios idóneos y de hecho claves para lograr una transición hacia los modelos de economía circular? Y como último tema, ¿dónde pueden anclarse ustedes, los emprendedores, para apalancar esa transición, para liderar esa transición? Entonces, al final no van a ser consejos para el éxito de su negocio de manera individual, pero sí espero que sean un ente de inspiración y motivación para que ustedes entiendan que el emprender no solo necesariamente genera réditos a quien emprende, sino que también pueden tener un efecto positivo en su entorno directo, llamado barrio, llamado ciudad, y además en la economía en general, más aún en este texto de lo que se nos viene post-COVID, que es la necesidad de reactivación económica. Y creo que hacerlo con economía circular le aporta mucho a esto que se llama la recuperación verde, que ya vamos a contarles más adelante. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, pues les cuento un poquito cuáles van a ser los contenidos de la charla. Entonces, yo voy a pasar por 3 momentos importantes. Voy a empezar contándoles los problemas que teníamos ya de manera estructural en el mundo urbanizado, obviamente agravados por la pandemia, ¿ya? Y luego en ese contexto, cómo surge la idea de esto del desarrollo urbano sostenible y ahí cómo se empata con el tema de economía circular. Entonces, ahí les presento la economía circular para quienes no hayan tenido la oportunidad de introducirse en el concepto. Y ahí les cuento luego los sectores clave en la transición del modelo al modelo circular y dónde entran ustedes, los emprendedores, en ese proceso, ¿sí? Entonces, ténganme un poquito de paciencia porque seguramente muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que venir a contarnos temas de ciudades o temas territoriales en una charla de emprendimiento? Les prometo que va a tener todo mucho sentido al final y que entonces me tengan paciencia en las primeras láminas si es que es algo que de pronto no es común a lo que ustedes suelen ver en una charla de emprendimiento. Entonces, contarles primero cuáles son los problemas del mundo urbanizado. Ahí les cuento que si bien este tema de COVID, por ejemplo, ha sacudido muchos sectores y por primera vez les ha puesto unas amenazas que nunca antes han enfrentado, quienes hacemos gestión urbana, quienes estudiamos el tema urbano, hace mucho rato que no dormimos, hace mucho rato que vemos los retos sumamente grandes y apremiantes sobre nosotros y sobre nuestros hombros, y hace mucho rato que estamos rompiéndonos la cabeza sobre cómo gestionar amenazas súper complicadas que no dependen de una buena gestión municipal nada más, sino que son retos mucho más grandes que un grupo de personas tan chiquito. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Primero, como ustedes verán ahí en el mapa, vemos un mapa de las ciudades. Y esos puntitos rojos que estamos viendo ahí son las ciudades en el mundo a la fecha del 2020. Y si ustedes se meten a donde está la página de la fuente, pueden ver incluso todo el gráfico interactivo de cómo ha evolucionado el proceso de urbanización en los últimos años. Y entonces ustedes van a ver que rápidamente se hace más y más y más puntitos rojos, lo cual quiere decir que cada vez hay más ciudades en el mundo. Y eso no debería ser ni bueno ni malo per se. Cuando empieza a ser un problema para quienes hacemos ciudades es el ritmo al que nos estamos urbanizando. La rápida urbanización nos genera un problema súper complicado. ¿Por qué? Porque quienes estamos haciendo planificación y gestión urbana siempre estamos detrás, estamos atrasados. Entonces, medio estamos planificando algo, la realidad está 2 pasos más allá y ya nos ganó. Entonces, eso es problemático. ¿Y por qué es problemático? Porque empezamos a ver cosas como lo que se ve en esta foto, que es una cosa que nosotros le llamamos el urbanismo excluyente. Ustedes ven ahí claramente el contraste. Atrás está la ciudad planificada, la que se construyó con permisos de construcción, con norma técnica, que tiene dotación de servicios públicos, que tiene densidades adecuadas, todo bien bonito.
Y adelante lo que vemos inmediatamente es esa urbanización espontánea, ese crecimiento que se rebasó, que entonces no cumple normas, que es súper improvisado, que empieza a afectar condiciones de habitabilidad de vivienda, calidad de vida y por ende una desigualdad y un contraste con el resto de la ciudad y de las oportunidades en la ciudad. Y obviamente cuando ya es así muy masivo, vemos este caso, por ejemplo, el caso de China, obviamente además de las condiciones básicas de vivienda, también empieza una lógica social complicada. Se vuelve un foco de violencia, se vuelve un foco, ahora por ejemplo con el coronavirus, un foco de infección, de hacinamiento, de violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces empezamos a tener unos retos súper difíciles que gestionar. Y por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, que sobre todo pasa en el mundo, en los países desarrollados, y es que hay pedazos completos de la ciudad que, sobre todo en donde antes habían fábricas, en ciudades que fueron polos industriales importantes, que cuando la fábrica se fue hacia los suburbios o hacia otros países, dejan espacios vacíos adentro de la ciudad que están abandonados y que generan mendicidad, se vuelven foco de crimen, de drogas, ya, y que más aún generan una ineficiencia en el uso del espacio público. ¿Por qué? Porque tenemos espacio abandonado en una zona que tiene toda la dotación de servicios, infraestructura vial, cobertura de transporte, mientras que por otro lado cada vez estamos intentando crecer hacia los suburbios. Entonces ahí hay una ineficiencia en el uso de suelo. Y luego problemas más cotidianos, pero igual de graves y que los vemos todos, aunque no sepamos nada de temas urbanos, como por ejemplo el de la hipermovilidad y la congestión. Esta es una escena que puede ser de cualquier ciudad en la mañana, cuando estamos yendo del trabajo a la casa, por lo menos antes de COVID, ¿no es cierto? Entonces, y esa congestión que cada vez nos roba más tiempo de nuestro día a día, nos afecta productividad, nos genera estrés, que genera ruido, contaminación ambiental y una serie de cosas. Y luego todos los efectos ambientales. Los efectos ambientales que, aquí yo solo he puesto la foto de la contaminación del aire, pero los efectos ambientales son muchísimos. Entonces, vemos calidad de aire, calidad de agua, ¿cómo se llama? Contaminación acústica, abuso de la frontera agrícola, etcétera, etcétera. El tema de desechos sólidos, y ahí el abanico es amplísimo. Entonces, contra eso hemos estado lidiando en la gestión urbana desde hace mucho rato. Antes del COVID, ahora con el COVID se va a complicar todavía más, etcétera, pero al final del día lo que les quiero decir es que entonces en la gestión urbana estábamos ya en un eterno reto, que era balancear las cosas. Por un lado, los beneficios de la aglomeración, porque yo les cuento, en la economía urbana justamente estudiamos cómo surgen las ciudades y son procesos económicos o beneficios económicos los que hacen que los agentes decidan unirse unos con otros en un espacio físico y concentrarse en lo que nosotros hoy llamamos ciudades. Entonces, ¿cómo yo hago que los beneficios de unirnos y crear ciudad sean mayores a los costos de la aglomeración, a los prejuicios de estar en esa concentración, en ese asentamiento urbano? Entonces, que sean, o sea, que la productividad, los mejores salarios, las cosas positivas de estar ahí, esas interacciones sociales y económicas, sean mayores que todos los problemas que una ciudad puede tener. Y eso es un base muy delicado, porque una ciudad puede estar bien hoy y en 5 años se nos desborda. Entonces es una cosa, es un ejercicio de día a día, es una cosa que es más como caminar en una cuerda floja. Entonces siempre hemos estado luchando con eso. Y ese es el gran paradigma de la sostenibilidad, cómo lograr que la ciudad tenga un tamaño lo suficientemente grande para que funcione bien, pero para que no se desborde. Entonces, en ese contexto surge el paradigma de la sostenibilidad y ahí empiezo a hablar de la economía circular. Entonces, y ahí empiezan a entender por qué yo les hablo de un tema, territorial en una charla de emprendimiento. Y entonces es porque el rato que yo empiezo a entender esa ciudad y además veo todos los temas que están teniendo para lograr esa sostenibilidad, al mismo tiempo voy viendo que para poder gestionarla de manera más adecuada necesito comprenderla mejor, entender el proceso subyacente. Y para eso surge el concepto de economía circular asociado a otros conceptos que voy a contarles a continuación, que nos permite comprender mejor eso. Entonces, y la primera cosa que hay que entender ahí es la expansión urbana y su relación con el consumo de los recursos. Entonces, este tema de que nos estemos urbanizando tanto y tan rápido empieza a ser un problema en cuanto al consumo de los recursos. Aquí vemos este grafiquito y entonces empezamos en la izquierda abajo y vemos unas ciudades pequeñitas que obviamente tienen un asentamiento urbano, afectan un entorno relativamente pequeño a su alrededor, obviamente usan recursos, eso tiene un impacto ambiental, pero es un impacto ambiental menor.
Entonces, digamos que es desestimable. Entonces, todavía la cosa funciona bien, que es como pasaba antes cuando las ciudades eran chicas, cuando no había tantas ciudades en el mundo. Nadie se preocupaba del ambiental, no porque no afectáramos al ambiental, sino porque el efecto era tan relativamente pequeño que no importaba. Conforme fuimos creciendo, nos movimos hacia los otros espacios y entonces empezamos a generar una degradación ambiental que ya empieza a ser considerable y entonces tiene que ser solucionada a nivel de cada una de las ciudades, ¿ya? Pero luego llega un momento en que la interacción entre una y otra ciudad, como por ejemplo en el tercer espacio, que es el que estoy señalando con la flechita ahora, genera tanta degradación que empezamos a comernos la frontera agrícola, ya no hay espacio físico entre una y otra ciudad. Pasa esto que los urbanistas dicen que es la conurbación, que es una ciudad que se pega a otra, porque crecen tanto la otra que ya aunque sean dos cantones o dos administraciones político-administrativas, es un solo espacio. Y entonces nos comemos todos los recursos naturales circundantes de la una y la otra. Y luego llega un momento tan grande que llegamos a las megaciudades, donde los problemas y el impacto ambiental que una determinada ciudad generan sobre su entorno inmediato ya son tan grandes y ya no se resuelven a nivel de administración local, sino que empiezan a ser un problema regional o nacional. Entonces, esta lógica de cómo consumimos los recursos hace que tengamos que entender por primera vez a los sistemas urbanos en una dimensión que es lo que se denomina el metabolismo urbano. Entonces introducimos un concepto de metabolismo urbano y es muy parecido al del metabolismo que nos enseñan ahora en todas las charlas nutricionales, que es cómo usamos los recursos y cómo los procesamos. Y como ustedes habrán escuchado en esas charlas de nutrición, un cuerpo puede verse muy parecido a otro, pero el metabolismo es tan distinto en el uno o en el otro, a pesar de que coman las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que es inherente al sistema que hace que use el recurso de una manera más eficiente o menos eficiente? Y al compararlo con el metabolismo de las personas, igualito la lógica es que si ese metabolismo no está funcionando adecuadamente, puede generarle patologías a la persona. Lo mismo pasa con las ciudades. Si es que el metabolismo urbano no es el adecuado, el uso de los recursos puede generar el colapso del sistema urbano y obviamente de los recursos de los que se sirve, del territorio circundante al que afecta. Entonces, el rato que yo entiendo esto, entonces lo que hemos hecho en esta lógica es que por primera vez unimos dos cosas importantísimas, que son los procesos económicos con los procesos ecológicos. ¿Sí? Y entonces empezamos a entenderlo como una sola cosa, el ecosistema urbano. Y entonces eso es importantísimo porque eso nos dice que la forma en la que gestionamos los procesos económicos de la ciudad va a ser una mejor o una peor ciudad. Y ustedes son emprendedores, no son gestores urbanos, pero se necesita que entiendan esto porque aquí es donde se introduce la economía circular y entonces cuando ustedes ven que la economía circular surge como solución a estos problemas, se dan cuenta que no es una moda, que es una necesidad apremiante, ¿sí? Y entonces, en esta lógica de metabolismo urbano o este concepto de metabolismo urbano, ¿cuándo se está usando? Se usa en la ciencia para dos cosas. Algunos utilizan para analizar la disponibilidad de los recursos naturales, más o menos como que cuántos años podemos usar los recursos al ritmo que estamos usando sin afectar la capacidad que tendrán las generaciones futuras de usarlo. Entonces, más o menos como ver qué tanto te aguanta el recurso que tienes. Entonces es un análisis proyectivo. Pero hay otros usos que son un poco más pragmáticos, mucho más traídos al aquí y a la ahora, que es ver cuáles son las áreas vulnerables, es decir, qué no está funcionando bien en ese metabolismo urbano, qué no estamos haciendo eficientemente con respecto al uso de recursos que podemos mejorar. Obviamente, si yo hago una mejora aquí, también va a pasar una mejora en cuánto me duren los recursos, pero el segundo es un análisis más de aquí y ahora. Y entonces, en la lógica de mejorar la forma en la que uso los recursos, ahí es donde se ancla la economía circular. Es donde surge el concepto de economía circular. Y a mí me gusta entrar por aquí porque en la medida en la que yo lo ato con la parte territorial, se entiende que no es simplemente, ay, es como una nueva estrategia de marketing, o es como una nueva onda, como hablar de que somos ambientales y sostenibles para vender más, sino que realmente tiene una razón de ser. Y una razón de ser que es que todo lo que hace cada uno de los agentes económicos en una ciudad tiene incidencia sobre su territorio y su entorno. Y entonces ahí entra el concepto de economía circular. Supongo que algunos de ustedes han escuchado de eso, han estado en charlas, tal vez hasta en cursos completos, pero para quien no ha estado, les comento muy rápidamente qué es la economía circular.
Entonces, la economía circular es una propuesta, un modelo económico distinto al usual. ¿Cuál es el modelo económico usual, el modelo lineal? Es que cogemos unos insumos de la tierra, de la naturaleza, de cualquier lado, ¿no es cierto? Los extraemos, los usamos para producir en un proceso de transformación que con el tiempo se ha vuelto cada vez más tecnológico y sofisticado, pero es un proceso productivo al final del día, y eso genera un producto que dura un X periodo de tiempo y se desecha. Y con la tecnología y con el capitalismo abrumador, de hecho, cada vez hacemos que la vida útil de las cosas sea menor, entonces cada vez más rápido llegamos a esta etapa que es la del desecho. Mientras que el modelo circular, ¿qué es lo que intenta? El modelo circular lo que intenta es producir, consumir y los residuos que se generan, que se los gestione, de tal manera que sean usados como insumos para algo nuevo, otro nuevo producto. De tal manera que voy transformando los mismos recursos y les voy dando una nueva vida útil. Entonces, en una lógica circular sin fin. De ahí viene el nombre. Entonces, en la medida en la que yo hago esto, obviamente se entiende ahora que pusimos todo el contexto ambiental y territorial antes, se entiende cómo eso afecta menos el entorno y cómo eso presiona menos la forma en la que usamos los recursos naturales, a la vez que cambiamos nuestra forma de hacer empresa, ¿sí? Entonces, y ahí, cuando ya entendemos esta lógica, no nos sorprende que los principios de economía circular tengan absoluta confluencia con, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el 2030, que son objetivos que normalmente son los que son los referentes para las ciudades, etcétera, pero van a ver que tienen muchísima coincidencia. ¿Por qué? Porque los principios de economía circular nos dicen eliminar los desechos y la contaminación, reutilizándolo para nuevos productos, manteniendo el uso de las cosas y el valor de los materiales en el tiempo, regenerando sistemas naturales adentro y alrededor de las ciudades para quitar la presión sobre el entorno. Esas son cosas que les atañen a los dos. Entonces, están absolutamente casados. Entonces, eso a mí me parece súper importante porque si no, economía circular, uno va a las charlas de economía circular como un tema de gestión empresarial, pero si no lo conectan con el entorno, nunca van a entender por qué es tan importante cambiarse a la economía circular. ¿Sí? Y más aún, y yo les he querido explicar esto, no solo es bueno porque ya había estos objetivos de desarrollo sostenible, sino porque además, después del COVID, como ustedes habrán visto en las noticias, el COVID ha hecho que todo el mundo tenga un parón, que todos los sectores tengan que quedarse quietos por primera vez de manera inédita, que la gente tenga que dejar de moverse, los vuelos tengan que dejar de salir, etcétera. Y eso ahorita lo hacemos por un tema de emergencia sanitaria, pero todos sabemos que a la vuelta de la esquina lo que va a pasar es que se nos viene una recesión económica muy fuerte. Y entonces ya los países empiezan a hablar de la recuperación económica y de la reactivación económica, etcétera, y qué sectores se van a reactivar y cómo y tal. Y además de eso ya teníamos este gran paraguas del cambio climático de por medio. Entonces, con estos tres grandes temas sobre la mesa, algunos países desarrollados han generado un pacto verde y han generado el concepto de la recuperación verde. ¿Qué es? Que es una propuesta o una apuesta, mejor dicho, en la que dicen, hagamos un nuevo modelo socioeconómico que sea medioambientalmente sostenible y respetuoso y que pueda combatir el cambio climático. Ojo, no quiere decir que para salir del COVID, o sea, que ser ambientalmente sostenibles vaya a frenar el COVID. No. Ya, y no quiere decir que no podríamos recuperarnos económicamente haciendo lo que siempre hicimos, haciendo industria que consume petróleo, que genera emisiones. Podríamos, pero lo que ellos más nos dicen es, ya que nos va a tocar hacer un trabajo tan arduo para recuperarnos económicamente, qué mejor que sea el momento de repensarnos y de redireccionar los esfuerzos económicos hacia este nuevo camino que hace rato nos vienen hablando, que es el camino socioeconómico, ambientalmente amigable, y que parecía tan difícil y que parecía tan tenaz, nos hablaban del cambio climático, pues es la hora, más o menos es la hora de hacerlo y de aprovechar las circunstancias para repensarnos y redireccionar. Eso es un poco lo que dice. Entonces, obviamente, ahí la economía circular tiene todo que ver y tiene muchísima importancia. Y entonces ahí viene ya la oportunidad de emprendimiento en la transición a la economía circular. Entonces, ¿por qué las ciudades juegan un rol importantísimo en la transición a la economía circular? Por varias razones. Primero, porque las ciudades son las que están pagando muchos de los efectos negativos de la forma del modelo lineal de producción. Entonces, las ciudades, y lo vemos en noticias todo el tiempo, las ciudades están teniendo problemas con los desechos sólidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado los titulares de el botadero a cielo abierto de la ciudad tal está que ya colapsa en tantos meses?
ya no saben qué hacer con la basura en tal otro lado. El otro problema de terrenos baldíos o abandonados y de uso de suelo ineficiente, el tema de congestión vehicular, etcétera, una serie de cosas. Esos efectos negativos, los que más lo padecen son las ciudades y sus entornos directos, ¿no es cierto? Cómo nos comemos la frontera agrícola, cómo afectamos la seguridad alimentaria, etcétera. La otra cosa por la que las ciudades son un espacio idóneo para empezar la transición a la economía circular es porque por su escala terminan siendo un laboratorio natural. La transición hacia la economía circular, como toda la transformación cualquier transformación de paradigma, es un proceso complicado. Entonces no basta con que un alcalde visionario se le ocurra y ponga a todo el mundo en su gestión municipal a hacer las cosas, solito no lo va a lograr, ¿ya? Igual, tampoco una empresa solita lo va a lograr. Es un esfuerzo confluyente de muchos actores. Entonces, en la ciudad es más posible articular un grupo de actores lo suficientemente relevantes para hacer un cambio y para empezar a pilotear cosas que demuestren acciones importantes, más que en un esfuerzo nacional o regional. Más allá que es una tendencia global, pero es más fácil ponernos de acuerdo entre poquitos y empezar por cosas pequeñitas e ir sumando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la ciudad tiene una escala lo suficientemente grande como para generar que si es que a alguien le va bien con una propuesta nueva, alguien más se sume y se vea un impacto, pero suficientemente pequeño como para medirlo y como para confluir los actores, ¿sí? Y la otra cosa es la escala. La escala porque es más fácil lograr acuerdos, por ejemplo, entre el sector privado y la administración local que con el nivel nacional. Y se pueden ver mucho más rápido los efectos, se pueden pilotear las cosas. Entonces, la ciudad es sumamente ideal para empezar estos procesos de transición hacia la economía urbana. Y no solo que es ideal por la escala y por estas condiciones de entorno, sino porque además genera potenciales beneficios para todos. Y entonces es más fácil poner de acuerdo a los actores cuando todo el mundo tiene algo que ganar en el proceso, ¿sí? Y eso ustedes lo deben saber, en la gestión empresarial se habla de estos famosos acuerdos win-win, o sea, ganar-ganar. Entonces, ¿cuáles son las cosas o los beneficios que pueden tener para los distintos actores urbanos? Entonces, por ejemplo, primero para la ciudadanía. El hacer una transición hacia la economía circular para los ciudadanos implica que ellos reducen su huella ecológica. Algo que antes era como súper etéreo y que a nadie le importaba o que era muy lírico, pero que ahora y sobre todo en las nuevas generaciones hay muchísima conciencia que la gente quiere ser un consumidor mucho más responsable, quiere tener su granito de arena de no seguir dañando el planeta, etcétera. Entonces, darles una propuesta de reducción de huella ecológica es un beneficio para los ciudadanos. Segundo, es darles una mayor gama de productos para consumo, que obviamente eso es lo que el consumidor quiere, tener de dónde escoger y poder consumir lo que quiera, donde quiera, cuando quiera. La otra cosa es dar valor recuperado de bienes antes subutilizados. Entonces, que en lugar de que tengan cosas que les estorben, empiecen a serles útiles, ¿sí? Y la otra cosa, y súper importante, es, por ejemplo, ahorro en ciertos costos, por ejemplo, de almacenamiento y mantenimiento en algunos productos, sobre todo porque la economía circular promueve mucho de esto de los modelos de productos como servicios en vez de la propiedad de un producto. Ejemplo de eso, estos esquemas de carro compartido que ya están en algunas ciudades, hace que las personas no tengan que tener un carro con todos los costos de parqueo, de seguro, matrícula, mantenimiento, y que simplemente paguen una suscripción y puedan rentarlo por horas cuando realmente necesitan un vehículo, por ejemplo. Entonces, obviamente, en la medida en la que yo genero propuestas en las que la persona gasta menos, eso es absolutamente atractivo para el ciudadano. Por el lado de la empresa, en cambio, vemos que la economía circular permite la posibilidad de aperturar nuevos nichos de negocio, por ejemplo, la recolección, la logística inversa, el remarketing, la remodelación, el reensamblaje. Y otra cosa interesantísima, las propuestas de economía circular, en la medida en la que se sirven como insumo para producir de cosas que antes eran desechos, uso lo que ya está ahí. Y como además esto de los desechos viene de larga data, está ahí en suficiente cantidad. Entonces, tengo una menor utilidad con respecto a la provisión de insumos que si es que en cambio yo genero un proceso productivo con materiales importados, donde tengo que ver que las relaciones comerciales de mi país con el país productor estén bien, ver los mercados internacionales, que China no vaya a demandar demasiado de ese insumo porque me afectan los precios y cosas así. En la medida en la que yo me sirvo de algo que está aquí, a la mano, y que además hasta ahora nadie lo valoraba, tengo muchísima menor volatilidad en la provisión de los insumos. Y eso es súper interesante cuando yo hago negocio, ¿verdad? Y la otra cosa interesante es que, por ejemplo, aplicar estos modelos de productos como servicios implica una relación de largo plazo con el cliente.
Entonces ahí logramos esta famosa fidelidad de marca, que es una cosa que mucho se busca en la gestión empresarial. ¿Cómo? Porque la persona se hace una suscriptora de un servicio. Entonces yo le conozco, o sea, le tengo siempre activo como potencial cliente, que lo usa por momentos, pero siempre está ahí conmigo cerca. Y además, dependiendo del tipo de negocio, puedo tener trazabilidad de su patrón de consumo, con qué frecuencia, con qué cantidad, cuánto consume. Y entonces puedo generar una relación muchísimo más profunda porque conozco mucho más a detalle a mi cliente. Y luego desde el lado de los gobiernos, obviamente es súper positivo porque dinamizamos la economía, empezamos a hacer actividades productivas con cosas que antes eran desecho, que estaba estorbando, y obviamente potenciamos el crecimiento económico. Y por supuesto, en el caso de las ciudades a nivel local, en la medida que utilicen recursos que hasta ahora eran desechos y que eran problemáticos y que tenían efectos negativos, estoy hablando de que le estoy resolviendo problemas a la ciudad y por ende a la administración municipal, ¿verdad? Ahora, como les decía yo, la transición a la economía circular es compleja, se requiere de muchos es multiactor y multifactor, ¿ya? Y normalmente yo presento esta lámina, generalmente mis audiencias son más bien los hacedores de política pública, los funcionarios municipales, pero yo les voy a mostrar estos mismos ejes, pero contados desde el lado de quien hace empresa. Porque ustedes también tienen que entender, porque si no, generalmente yo les digo a los municipios, no puede ni va a estar solamente en sus manos cambiar las ciudades hacia la economía circular, necesitan activar al sector privado, pues ahora le digo lo contrario, al sector privado le digo, pues no esperen que el municipio le resuelva la vida, ustedes tienen que buscar acuerdos y lanzarse al agua, a ser también los gestores de esa transición. Entonces, en estos factores claves hablamos de visión, y ya vamos a verlo adelante, compromiso, gestión urbana, que ese sí es absolutamente municipal y no lo voy a topar aquí, y el tema de incentivos económicos y regulación. Entonces, en visión, ¿ya? ¿Qué pasa? Ustedes, o sea, los emprendedores van a tener que tener una visión. ¿Por qué? Le he puesto aquí este grafiquito que es súper estándar, que de hecho lo pueden googlear muy fácil, que es del típico modelo Canvas que le ponen a los emprendedores a hacer, ok, vaya a emprender, llene esto para que usted defina y moldee cómo sería su emprendimiento. Y generalmente le piden que identifique su propuesta de valor, por ejemplo. Y generalmente en esa propuesta de valor le piden que busque algo que sea diferenciador, que sea innovador, que no sea lo usual, etcétera, que resuelva una necesidad y tal. Y ahí están los emprendedores rompiéndose la cabeza, diciendo, chuta, ¿qué más se me puede ocurrir que no se le haya ocurrido ya a todo el mundo? Y entonces en economía circular, la forma de hacer propuestas de valor, ahí hay bastante inspiración porque tienes desechos, tienes problemas, tienes ineficiencias en los sistemas que ahí te laten, tranquilo, o sea, digamos, las necesidades son tan latentes que te empiezan a hablar y entonces te empiezan a decir, ok, yo tengo que buscar algo que solucione esto, que mejore esto, que haga esto más eficiente, que reduzca los costos en esto. Entonces tengo una fuente de inspiración súper fuerte de cómo generar una propuesta de valor. Y además, como ya sé todo este bagaje de todos los beneficios ambientales para la ciudad, para el entorno, para los recursos, entonces es muy fácil que una vez que identifique la solución al problema, yo pueda hacer el discurso de cómo esto beneficia de manera secuencial a toda una serie de actores y esa es la propuesta de valor. Entonces ahí está cómo yo puedo empezar a tener una visión de negocio que va mucho más allá de simplemente un producto, sino un producto que tiene un efecto positivo para el entorno. Igual, por ejemplo, cuando les piden, identifique los recursos clave, ¿ya? En los recursos clave, aquí normalmente la pregunta es en qué tienes que invertir, pero aquí también tendríamos que poner la otra pregunta, ¿de qué te puede servir? Y otra vez volvemos al tema de los insumos clave. Insumos que hasta ahora eran desechos y que nadie los valoraba y que están ahí y que puedes conseguirlo de manera muy barata y puedes transformarlo. Entonces ahí en la medida en la que yo cambio mi visión de cómo gestionar un negocio, puedo empezar a responder las mismas preguntas de los típicos modelos Canvas de una manera distinta. Lo mismo, en sociedades claves, ¿con quién buscas alianzas? Y entonces, en el caso de modelos de economía circular, es súper interesante. ¿Por qué? Porque los municipios están en ese afán de intentar hacer esas transiciones hacia la sostenibilidad y hacia emprendimientos de economía circular. Hay empresas grandes que también los pueden hacer, etcétera. Entonces puedo empezar a buscar actores súper interesantes que pueden contribuir a mi emprendimiento, que normalmente es uno de los problemas más grandes que tienen los emprendedores, que se sienten como súper solitos y que quién les puede ayudar a surgir. En el caso de economía circular, eso es súper interesante porque hay quienes están ya intentando articularse en ese sentido. En el tema de relación con el cliente, otra vez,
ahí, en la medida en la que los emprendimientos sean de economía circular, tengo alta potencialidad de lograr una fidelización del cliente, lo cual genera una relación muy distinta que con un cliente que no conozco. Entonces, ahí, una vez más, mi visión como emprendedor puede ampliarse de manera súper interesante en la medida en la que lo que yo hago son emprendimientos hacia la economía circular. Y los canales de distribución y comercialización, por ejemplo, eso es otra de las cosas. Generalmente, muchos emprendedores se sienten atemorizados porque dicen, chuta, que hay una cadena de distribución tan compleja, con tantos intermediarios, que todo el mundo tiene su nicho, ¿cómo voy a romper yo ahí? ¿O cómo voy a entrar? ¿O cómo voy a lograr que me diluyan el valor de lo mío, etcétera? En la medida en la que entro en economía circular, esos canales no están definidos. Entonces, tengo mucha más oportunidad de hacerlo directo o de yo ser quien define ese proceso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, todo lo de logística inversa es un mundo que no está establecido y en el cual puedes poner tus propias reglas. Entonces, o tú puedes generar con otros actores cosas que sean convenientes para todos. Entonces, es súper interesante cómo cambia la lógica y cómo cosas que normalmente son problemáticas para un emprendedor cuando está recién conceptualizando su negocio empiezan a ser oportunidades, ¿sí? En fuentes de ingreso ya lo vamos a ver más adelantito, ahorita pongan el tema de incentivos financieros, pero entonces básicamente les demuestro cómo las mismas preguntas del emprendimiento cambian completamente la lógica cuando yo estoy pensando bajo la visión de economía circular. Lo mismo, el tema de compromiso. El tema de compromiso normalmente yo les digo a los municipios, les presento esta lámina y les digo es súper importante aliarse con alguna gente, generar concienciación, etcétera, etcétera, y les digo colaborar con el sector privado y colaborar en torno a oportunidades. Entonces, generalmente lo que se le dice al municipio es no intente despegar o despertar a agentes súper tradicionales que no quieren cambiar. Busque oportunidades que ya existen y a un sector privado al que le interesa aprovechar esa oportunidad y tiene un socio automático. Lo mismo les digo ahora a ustedes del otro lado. Ustedes pueden aliarse con actores públicos que tienen un problema por solucionar y colar en torno a lo que para ellos es un problema y para ustedes es una oportunidad. Y en cuanto a incentivos económicos, esa es la otra cosa. En economía circular se habla mucho de la necesidad del soporte financiero, porque son procesos de innovación. Estos sí son de innovación. Siempre hablamos de que no todo emprendimiento es de innovación. En economía circular sí toca innovar, porque toca usar los recursos de una manera que no se habían venido usando. Entonces, en ese sentido, claro, ¿cuál es el esquema de soporte financiero para los emprendimientos de economía circular? Los mismos que serían para emprendimiento e innovación. Y entonces, ahí les digo, y eso es interesante para quienes están haciendo emprendimiento, en la medida en la que nos pongamos en los pies de economía circular, podemos pensar que tenemos acceso a fondos que con un emprendimiento tradicional no tendríamos. Los fondos para I+D, podemos entrar a todos estos procesos de cofinanciamiento e incubación y también cofinanciamiento a proyectos de economía circular que están creciendo, que poco a poco se están viendo, etcétera. Entonces, también ahí hay la posibilidad de resolver la pregunta del Canvas de qué recursos me va a servir, que no sean endeudamiento tradicional con tasa que no sé si voy a alcanzar a pagar. ¿Sí? Entonces también es súper interesante cómo ahí tienen una oportunidad los emprendedores en ese sentido. Obviamente barreras siempre va a haber y hay que decirlo, o sea, tampoco quiero decir que la economía circular es una sea, porque como les dije, es una cosa compleja, cambiar de un modelo a otro a nivel de sociedad es un esfuerzo súper complicado y tiene muchas barreras, tiene barreras financieras, tiene barreras sociales, tiene barreras institucionales y regulatorias y cosas técnicas. Ahí les dejo, yo no voy a entrar a profundizar esta lámina, les voy a dejar esto, pero sí quiero decirles que también esa es la ventaja de ser emprendedor, ¿ya? Porque el emprendedor de por sí es disruptivo, de por sí puede ir navegando la institucionalidad ya existente y moldearse de manera más flexible que lo haría una empresa tradicional ya consolidada. Entonces, ustedes como emprendedores tienen la oportunidad de navegar este mundo de incertidumbre de mejor manera que una empresa con la lógica normal ya establecida y tradicional. Entonces, por eso ustedes son los llamados a enfrentar el reto, ¿sí? Y finalmente, lo último que les quería contar es que, bueno, dejarles también ahí como un menú de opciones, algunos de los sectores que se han determinado como claves para empezar emprendimientos que puedan hacer una transición a la economía circular. Entonces está el tema de analizar, por ejemplo, materiales de construcción usados hacia nuevos usos o nuevas construcciones, todo el tema de recolección, reutilización y uso eficiente del agua, el tema de circularidad por uso reducido de energía, toda la eficiencia energética en todos sus niveles, ¿sí? Reaprovechamiento de desechos electrónicos,
El tema de desechos orgánicos, incluido desperdicios de comida, que es un problema tan grande que vemos siempre en las noticias, cuánto desecho estamos creando y qué hacemos con todo eso que sobra. Todo lo del tema plástico, que ustedes habrán visto también, es infinito y bueno, ya hay algunas cosas interesantes que se empiezan a hacer, se empieza a reutilizar para hacer como paneles como semejantes sustitutos de madera, se empieza a hacer ropa, pero siempre habrá oportunidades interesantes ahí. Y bueno, adquisiciones circulares, que eso es un tema más del sector público que de ustedes, pero que igual les dejo para que sepan. Porque del otro lado, si es que el público le compra al privado con adquisiciones con la visión de economía circular, obviamente tiene que haber un privado que le provea. ¿Sí? Entonces, que se adapte a esas condiciones nuevas y mucho más específicas. Entonces, hasta ahí conmigo, de ahí con mucho gusto abierta a todas las preguntas del caso y espero que les haya quedado esa inspiración de que al final del día ustedes pueden ser gestores de cambio no solo en la forma de hacer negocios, sino también en su entorno inmediato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena, realmente reconociendo el valioso aporte que has hecho a toda nuestra comunidad de Philosophical y sus asistentes. Quisiera pedir al público presente si tienen algún tipo de preguntas para hacerle a Lorena. Permíteme un segundo para recopilar las preguntas. Con gusto. Lorena, la pregunta es, ¿de qué manera un empresario que está emprendiendo su negocio puede utilizar la economía circular para su beneficio? Bueno, como les decía, bueno, primero identificando uno de estos nuevos sectores claves o uno de estos nichos en los que se puede hacer un modelo, o sea, un emprendimiento en torno a un producto completamente distinto, ¿ya? Esa sería la opción más obvia. La otra podría ser, como les decía yo, de pronto un producto que ya existía, pero cambiar la forma en que se comercializa, entonces ya no lo vendes, sino que lo que vendes es el servicio de utilizarlo, que por ejemplo es el tema de los carros han estado ahí siempre, pero variado es la lógica, entonces ya no le vendo el carro a la que la gente le compre, le vendo el servicio para que la gente lo rente por horas. Entonces, pueden ser cualquiera de los dos mecanismos. ¿De qué manera la logística de provisión cambia la economía circular? La logística de provisión o logística inversa, supongo que se refiere a logística inversa. La logística inversa lo que hace es que en lugar de, o sea, normalmente cogemos los insumos vírgenes, ¿no es cierto? Los procesamos, cogemos el producto, ya a veces terminado, a veces subterminado, lo pasamos a una siguiente parte y de ahí empieza toda la cadena de distribución al consumidor final. El tema de la logística inversa es coger los desechos, entonces normalmente los desechos los vas a recoger de los consumidores o de las empresas y los retraes hacia atrás, ¿no es cierto? Ya no pasas por el típico cadena de distribuidor, sino que haces tú mismo el proceso de recolección, los reprocesas y luego lo vendes a un nuevo usuario que no es el usuario del anterior producto, sino que generalmente a veces puede ser una industria específica, el sector público, o sea, un nicho muy, muy concreto y lo rehaces. Entonces cambia la lógica del mismo insumo porque se ha transformado completamente. Ya. Y la última pregunta, Lorena, por favor. ¿De qué manera pueden vincularse los gobiernos locales con con este modelo? De hecho, lo están haciendo ya, o sea, por ejemplo, los gobiernos locales
como les decía yo, las ciudades son las que más difícil tienen y más caro están pagando las consecuencias de este modelo lineal de producción y de acumulación. Entonces, el tema de desechos sólidos es, por ejemplo, un problema latente en muchísimas ciudades y en algunas ya se están empezando a hacer todavía de manera pequeña, como pilotos o de menor escala, distintas a la solución primaria, pero ya se están empezando a hacer nuevas lógicas de desechos sólidos. Entonces, por ejemplo, vemos que en algunas ciudades ya están haciendo la recolección diferenciada de unos desechos que se recolectan normalmente y se van al botadero, pero generan otros que se pueden reutilizar, reciclar. Entonces ya empezamos a tener modelos de estos, o sea, estas asociaciones de recicladores o algunas ONGs que les están apoyando para coger esos desechos y usarlos de manera distinta. Entonces, eso ya lo están haciendo con apoyo y aval de los municipios. Ya otro de los temas importantísimos que están haciendo los municipios es el tema de uso de agua. El agua es un problema súper complicado. Ustedes habrán visto más de una vez la noticia de, la ciudad de Quito está en riesgo de su provisión de agua de aquí en 30 años o 20 años, etcétera. Y así con las ciudades del mundo. Entonces, por ejemplo, cómo hacer más eficientes los sistemas de riego, cómo hacer que no te gastes el agua potable para riego, para digamos, el baño, o sea, es decir, para correr agua que no tiene que ser bebible. Entonces, cómo poner más tecnología, cómo cambiar los sistemas de provisión de agua, cómo hacer que los edificios sean más eficientes. Entonces, toda la normativa que hacen los municipios para que los edificios sean más inteligentes y sean más eficientes, entonces usen más luz natural, menos energía eléctrica, peor aún energía térmica, por ejemplo, para las plantas, los generadores de luz que son complementarios al proceso de energía eléctrica primaria, el tema de que también incorporen techos verdes, jardines verticales para lograr mejor un control de la temperatura y el ruido y que no tengan que estar haciendo un uso intensivo de aires acondicionados, todo ese tipo de cosas que son normativa municipal, que cada vez están introduciendo, obviamente hay ciudades que más, hay ciudades que menos, pero que están empezando a incursionar en estas cosas que obligan a que los actores privados actúen de una manera distinta, pero que es una manera que nos hace que como sistema tengamos un uso más eficiente del recurso. Entonces, que seamos menos intensivos en eso. La misma lógica de ordenar la ciudad de tal manera que la gente tenga que desplazarse menos. Entonces, por ejemplo, todo el tema de movilidad sostenible es economía circular de facto. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo planifico una ciudad, en la que intento que, ahora ustedes habrán visto, no lo puse aquí en la presentación por no hacerlo muy largo, pero ahora estamos intentando cambiar de que en lugar de que haya un solo centro urbano y que todo el mundo desde todos los extremos esté moviéndose en viajes diarios de 40, 45, 50 minutos o hasta más de una hora, cada día, 2 veces al día, lo que estamos intentando es que la ciudad esté dividida en varios centros y de hecho ahora ya ni siquiera son centros, sino que después del COVID van a tener que ser microcélulas urbanas para que no haya contagios y no haya aglomeración. Entonces eso hace que la ciudad tenga que ser planificada de tal manera que todo me quede cerca. Y entonces en la medida en la que todo me queda cerca, puedo empezar a pensar en distancias caminables, en distancias estables, incluso en ciudades como Quito, porque no es lo mismo decirle a una persona, péguese 45 minutos de viaje en bici, que péguese 5 o 7 minutos de viaje en bici. ¿Me explico? Entonces, ahí ya las ciudades tienen todo que ver en cómo podemos empezar a hacer pasos agigantados hacia modelos circulares. Entonces, porque auto de una manera distinta y por ende generamos, o sea, la medida en la que se utilice menos combustibles fósiles, vamos a reducir emisiones y eso genera muchísima menos presión de cómo la ciudad impacta el territorio circundante. Muchísimas gracias, Lorena, por esta presentación que cuando menos sabré reconocer que fue brillantemente ejecutada. Creo que abordaste temas muy complejos en muy poquito tiempo y temas que están bastante vinculados con las temáticas que nosotros vamos a tratar también en el marco de la presentación del día sábado. Por ejemplo, una vez que contamos con los insumos que se generaron en el marco de esta presentación, al momento en el que Tito Vladimir Vanegas va a explicar con respecto de el modelo Canvas, podemos generar algo de innovación e incluir algunas de las herramientas que estamos aprendiendo el día de hoy. Muy importantes todas ellas. Y yo, por parte de Philosophical, quisiera darte las gracias por formar parte de este espacio. Realmente eso ha sido un privilegio contar contigo en esta ocasión de este Emprende Más. Recordar a todos que el día sábado 4 de julio a las 10 de la mañana tenemos la cuarta sesión de ciclo del proyecto,
En este sentido, tenemos la continuación del tema que ya iniciamos con procesos de gestión de planificación. Me tendrán a mí exponiéndole, tendrán a Tito Vanegas también en este espacio. Quisiera agradecer a nuestros socios estratégicos también, a Vargas y Asociados. Quiero agradecer a partners consultores. Quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por el apoyo brindado, también al IEFS por la difusión que nos están dando a este espacio dentro de los emprendedores. Como todas las semanas, quiero agradecer también a aquellas personas que se han vinculado a este espacio, que es muy importante. Creo que esta presentación ha reafirmado mucho la lógica de Filosófica, de esta apertura del conocimiento y sobre todo un conocimiento de altísimo nivel que hemos podido recibir de tu parte, Lorena, el día de hoy. Con esto quisiera yo terminar con el espacio y agradecer nuevamente tu presencia, Lore, y nos vemos el día sábado. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Ha sido un placer para mí compartir este espacio y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por participar. Muchas gracias a todos por su vinculación. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.